Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10 del segundo trimestre. El título de la lección es Las primeras cosas primero. Esta semana le vamos a estar estudiando al profeta Ageo. En esta lección vamos a obtener grandes e importantes lecciones porque en ella vamos a comprender cómo podemos realmente prosperar tanto espiritual como materialmente. Y en esta semana vamos a descubrir cuál es el orden de prioridad de todas las cosas que nos conciernen en esta vida. Vamos a ver, por ejemplo, cómo tener abundancia espiritual y material. Seguidamente vamos a descubrir cuál es la promesa más gloriosa de Dios. Hay muchas promesas, pero hay una promesa que es la más poderosa para todos aquellos que hemos creído en el Evangelio. Seguidamente vamos a descubrir qué hacer para vencer la inseguridad, derrotar el miedo y tener valor en todo tiempo. Eso vamos a estar estudiando esta semana. Y como si fuera poco, vamos a aprender quién es el hombre más deseado de todas las naciones. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué todas las naciones lo desean? Eso vamos a estar estudiando en esta semana. Y para cerrar con broche de oro, vamos a comprender cuándo Dios nos pondrá un anillo de sellar. ¿De qué será este anillo? ¿Será de oro? ¿Será de plata? Eso vamos a estar estudiando en esta semana. La lección, las primeras cosas primero, el profeta Ageo nos enseña cuál es el orden de prioridades para tener victoria tras victoria en esta vida y alcanzar la vida futura. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos nuestra bendición. Muy bien. El versículo a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, el versículo número 8. La Biblia dice así: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios está reclamando aquí una premisa. Una premisa es algo que está dicho exactamente como es y no hay duda ninguna. Esta es una palabra de autoridad. Dios está diciendo, mía es la plata no solamente del dinero, sino la plata del metal precioso. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él está reclamando ser el dueño de todas las riquezas, de alguna manera. En la lección, las primeras cosas primeros, en el libro de Ageo, el profeta es muy sencillo al presentar su mensaje. En el versículo que acabamos de leer, donde dice, mía es la plata y mío es el oro, es algo que Dios está declarando poderosamente. En este pensamiento clave, dice, el mensaje de Ageo es sencillo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? En otras palabras, Dios promete bendición, Dios promete prosperidad, de acuerdo al orden que nosotros pongamos en esta vida. Recuerde que la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hay un orden de prioridad en esta vida para todos los que somos creyentes. Por ejemplo, en el orden que a mí me parece correcto en esta vida es, número 1, primero Dios. Número 2, la familia. Número 3, el trabajo. Y número 4, todo lo demás. Este es el orden correcto de acuerdo a mi opinión. Tal vez usted tendrá un orden diferente, pero este es el orden que el Señor dice. Hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes, hay cosas que son necesarias y hay cosas que se pueden dejar para último. No tienen relevancia, no tienen importancia. Y los exiliados de Israel habían regresado de la cautividad de Babilonia hacía ya casi 20 años, pero ellos estaban enfocados en otra cosa. Dice, parecían haber olvidado la razón de su retorno. Dejaron el templo de Dios que estuviera en ruinas mientras dedicaban sus energías a construir sus propias casas. Ellos estaban interesados en el orden
incorrecto. Era primero Dios, después la familia, después su casa. Ellos estaban primero en las casas, no estaban enfocados en Dios. El profeta Ageo exhorta a los exiliados retornados a pensar cuidadosamente en su situación. Su mensaje era sencillo y lógico. La gente había trabajado mucho, pero había ganado muy poco. En otras palabras, los resultados que estaban teniendo eran muy pobres. ¿Por qué? Bueno, esto ocurría porque se había equivocado sus prioridades. Necesitaban poner primeramente a Dios y entonces todas las cosas vendrían por añadidura. Descubramos qué nos dice la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día domingo con su tema que es plantan mucho y cosechan poco. Muy bien, en este día es una lección que es para reflexionar profundamente. Esta actitud que tenía el pueblo con relación a su Dios era para pensar cuál era la condición en la cual ellos se encontraban. Ellos tenían una profunda pérdida del sentido de su relación con Dios y la misión del pueblo de Dios como remanente del Dios creador al cual ellos representaban. La lección de este día, como ya lo dice, plantan mucho, cosechan poco. Es normal cuando alguien hace una siembra, la siembra si es abundante, lo más que se puede esperar es que haya abundante cosecha. Pero no era así en el tiempo de Ageo. Tú le dices que durante más de un año casi todo el pueblo abandonó los trabajos de la reconstrucción del templo. Pero en esta condición la gente habitaba en sus casas y se esforzaba por alcanzar más prosperidad temporal. Pero su situación era deplorable, la condición de ellos era más terrible. Aunque se afanaban y se perturbaban mucho, estaban esclavizados del afán material, ellos realmente estaban de mal en peor. Dice aquí que debido a que había dejado el templo asolado, la gente, ¿verdad? El Señor mandó una sequía que marchitaba sus bienes. Dios les había concedido los frutos del campo y de la huerta, el cereal, el vino, el aceite, como pruebas de su favor. Pero, en vista de que habían usado egoístamente sus dones de su bondad, le fueron quitadas las bendiciones. Entonces vino el profeta Ageo y confrontó a la gente y empieza a exhortarlo y empieza a llamar su atención. Dice que Ageo confrontó a la gente con su situación actual. La inutilidad del trabajo era una de las maldiciones que resultaron de quebrantar el pacto de Dios. O sea, el pueblo había quebrantado el pacto que había hecho con Dios y como consecuencia tenían sequía, tenían miseria, tenían desgracia, tenían pobreza. Hasta que el pueblo volviera a su atención a la prioridad, no habría prosperidad para ellos. Aquí vemos el conflicto que había entre el profeta y el pueblo, la confrontación. Entonces, a fin de sacudir el corazón de ellos, Ageo poseía un gran celo por el templo del Señor. Su deseo iba en contra de la complacencia de quienes no se interesaban por el templo. Es más, dice así que la gran preocupación de Ageo era en el templo, la de la gente era la de sus propias casas. En otras palabras, la gente estaba interesada, dice que vivían en casas artesonadas, en otras palabras, bien vistosas. Y era ese el afán de la gente. Entonces vino Dios y usó a Ageo para sacudir los corazones de la gente hacia las preocupaciones de Dios. En otras palabras, la prioridad de ellos estaba desenfocada. Dice, él no podía ser honrado mientras su casa estuviera en ruinas. Era una vergüenza. La casa de Dios estaba desolada. El templo en Jerusalén simbolizaba la presencia divina entre la humanidad. Y como el templo estaba prácticamente derribado, entonces no estaba ahí la presencia de Dios. Dice, esta actitud hacia el templo revela un problema más profundo, la pérdida del sentido de su misión divina como pueblo remanente de Dios. Voy a leer literalmente lo que estaba pasando y lo que decía el profeta Ageo. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, el versículo del 5 al 7 dice así, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal, en saco
roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. La condición era terrible. Ellos compraban ropa para calentarse, pero no se calentaban. Comían y no se saciaban. Bebían y no se saciaban. Entonces el profeta le dice, hey, mediten sobre vuestros caminos. Meditar, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, el ejército que comandaba Dios estaba trayendo esta sequía. Mediten lo que está pasando. Están mal. Reflexionen. Están comiendo mucho, bebiendo mucho, pero no se sacian. Están tratando de construir casas. El orden de prioridad está mal. Ageo estaba diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miremos y estudiemos y aprendamos de la lección del día lunes con el tema que es la mayor promesa de Dios. La lección del día lunes es la mayor promesa de Dios. Y dentro de todas las promesas que Dios nos ha dado, es la promesa de enviarnos un Salvador que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta vez, cuando el profeta llama la atención del pueblo a meditar, a los sacerdotes, a los gobernantes, esta vez los líderes del pueblo remanente obedecieron instantáneamente el mensaje. Hicieron preparativos, reunieron materiales y reanudaron la obra en el templo 3 semanas más tarde. Y como consecuencia fue levantado el templo de Dios. En menos de 5 años el templo estaba completo. Es interesante notar que el llamado de atención del profeta es primero al gobernante, es seguidamente al sacerdote y después todo el pueblo. Tal es el líder, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Obedeció el sacerdote, obedeció el gobernante, obedeció todo el pueblo. Ageo se destaca como uno de los profetas de mayor éxito. Su predicación conmovió a la gente a la acción. Antes de un mes se reanudó el trabajo en el templo, mientras los profetas de Dios aseguraban al pueblo que Dios los ayudaría. Me llama grandemente la atención que el libro del profeta Ageo dice que Dios está con vosotros. Hay destrucción, hay calamidad, hay necesidad, hay sequía, prácticamente todo está aparentemente en contra del pueblo de Dios. Pero el profeta dice, Jehová está con vosotros. Entonces dice que todos obedecieron porque reconocieron que él había enviado a Ageo. O sea, Dios envió a Ageo. El pueblo escuchó, el sacerdote escuchó, el gobernante escuchó. ¿Y qué pasó? Reconocieron que era la voz de Dios. Y como ese reconocimiento, entonces ellos atendieron a la voz de Dios. Tan pronto como la gente decidió obedecer a Dios, los mensajes de reproche se reemplazaron con palabras de ánimo. La seguridad de la presencia de Dios les dio la promesa de todas las demás bendiciones. Yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la mayor promesa de Dios. Nos enviaría a un Salvador que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es el Creador. Jesucristo es el sustentador. Jesucristo dice en su palabra, o Dios dice en su palabra, ¿cómo no nos dará Dios con Jesús todas las cosas? Jesús es el templo vivo, el templo de Dios que habitó entre nosotros, y esa fue la mayor promesa de salvación. Leo literalmente el versículo 14 de Ageo capítulo 1. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y algo interesante que me impacta grandemente es el versículo 15, porque da la fecha, en el mes sexto, a los 24 días, en el segundo año del reinado del rey Darío, ocurrió esta cosa. Este es algo que está patentizando que sucedió. Esto es verdadero. La mayor promesa de Dios es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Descubramos y aprendamos de la lección del día martes con el tema que es no temáis. La lección del día martes es una lección bien poderosa porque en ella se encuentra prácticamente
lo que es la reacción del pueblo, de los líderes y también los sacerdotes. Realmente Ageo era un sacerdote y él dio 5 sermones, los cuales llegaron a penetrar no solamente los oídos, sino el corazón de todos los que estaban involucrados. Imagínense ustedes, era un momento bien oscuro. El pueblo había estado exiliado, en otras palabras, habían sido obligados a estar en un lugar donde ellos no querían estar. Imagínense también, ellos fueron deportados de ahí donde estaban, ellos fueron literalmente deportados y llegaron a su ciudad, de donde ellos eran originarios, y encontraron desastre, encontraron ruinas, encontraron el templo todo destruido, las casas todas destruidas. Entonces la gente empezó a construir el templo, pero retuvieron oposición y lo que pasó fue que entonces se enfocaron en construir sus casas y estaban haciendo grandes esfuerzos para construir sus casas para obtener la bendición de Dios. Sin embargo, Ageo capítulo 2, del versículo del 1 al 5, presenta una consecuencia interesante del gran reavivamiento que sucedió entre el pueblo de Dios. Cerca de un mes después de reiniciado el trabajo, Dios envió un mensaje animador al remanente. Y este mensaje fue bien tremendo. Ageo le preguntó a los ancianos cómo compraban el templo actual, cómo lo comparaban el templo actual con el anterior. O sea, Ageo había visto el templo anterior, el que había construido Salomón. Pero ahora se encontraban que el templo era como, no muy bueno el material. El anterior fue hecho de oro, con muchas cosas preciosas, pero este estaba siendo construido así como, tú sabes. Entonces el profeta animó a la gente a seguir trabajando, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Él les inyecta esperanza y les dice, ¿sabe qué? Dios está con ustedes, Dios está con nosotros, no importa. La construcción de este templo, es cierto, va a ser un poco más sencilla, pero les tengo una sorpresa, les tengo algo glorioso que comunicarles, le dijo el profeta Ageo. En este templo sencillo va a ser más glorioso que el templo anterior. Y la gente quedó, me imagino yo, sorprendida y dijeron, wow, pero ¿cómo va a ser posible si va a ser más sencillo? Muy sencillo, dijo el profeta Ageo. Aquí, este templo, va a venir el deseado de todas las naciones. Él va a hacer temblar a todos los reinos del mundo y entonces va a llegar el deseado de todas las naciones. Entonces el pueblo sintió ánimo, dice, cuanto más pequeños eran los recursos de Israel, tanto mayor era su necesidad de tener fe en Dios. El profeta declaró que Dios haría que la gloria posterior de este templo fuera mayor que la del anterior. Y en este contexto el pueblo sintió ánimo, sintieron esperanza, algo así lo que es para ti la segunda venida de Jesús, lo que es para mí la esperanza gloriosa de la segunda venida de Jesús. Para el pueblo eso fue inyectarle poder, fue inyectarle fuerza, fue inyectarle fortaleza, porque aunque todo estaba oscuro, estaban ellos exiliados, fueron deportados, vieron el desastre, vieron todas las ruinas, tuvieron esperanza porque recibieron las palabras, yo estoy contigo. Y esa es la promesa del Señor, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ageo les había profetizado la venida primera del Señor Jesús, cuando Él vendría en carne, Él vendría a nacer allá en Belén de Judea. Y entonces, Él ahora es omnipresente. Él está contigo y está conmigo. Él está en todas partes. Y Él nos dice, no temáis, no tengáis miedo. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Por lo tanto, no temáis, como lo dijo la lección de este día. Estudiemos y disfrutemos la lección del día miércoles con el tema que es el deseados de todas las naciones. Muy bien, hemos estado estudiando la lección, como ustedes saben, buscadme y viviréis. Esta lección ha sido una lección bien poderosa para todos nosotros. Y como ustedes saben, para encontrar al Señor hay que buscarlo. Así es que les recomiendo continuar estudiando, profundizar. Estudien la Biblia, estudien la lección, estudien la escuela sabática,
si pueden utilizarla de maestro, busquen otros recursos, busquen el diccionario bíblico, en fin, busquen fuentes que puedan ayudarles a enriquecer más el conocimiento de Dios para que de esta manera puedan enamorarse de lo que nosotros llamamos como el deseado de todas las gentes o el deseado de todas las naciones, como es la lección de este día miércoles. En realidad, el profeta Ageo promete en esta lección cómo nosotros podemos entender el cumplimiento de la palabra de Dios. En realidad, mientras estaba estudiando, me conmovió en mi corazón y me di cuenta que Dios en realidad habita corporalmente en medio de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y en este día, Ageo capítulo 2 del verso 6 a 9, nos dice claramente: así dice Jehová, yo haré temblar todas las naciones, y también vendrá el deseado de todas las naciones. Él hará algo impresionante cuando Él venga. Esto hablando de la profecía de que la gloria del templo segundo sería más gloriosa que la del primer templo que estaba adornado de oro. Dice: y llenaré la gloria de esta casa. O sea, la casa del Señor, el templo, sería lleno de la gloria de Dios por la presencia del deseado de todas las naciones. Y Él reclama lo que fue para nosotros el versículo clave o de memoria dentro de esta semana. Y dice: mía es la plata, mío es el oro. O sea, Dios está diciéndole al pueblo: mire, ustedes están afligidos, están preocupados porque este templo segundo no tiene la belleza del oro. Pues quiero decirles que mío es la plata, mía es el oro. En otras palabras, Él es el dueño de todo, Él es el creador. Y sigue diciendo, el profeta le llama la atención al pueblo a ver más allá de la pobreza humana, a mirar más allá de las presentes adversidades y pobreza, a la gloria futura del reino de Dios, hacia el cual apunta este templo. Ese era el llamado que estaba haciendo el profeta. El pueblo miraba la pobreza humana. Sin embargo, la gente no necesitaba preocuparse demasiado por la forma en que podría financiar la reconstrucción del templo. No tenían que afligirse por eso. Todos los tesoros les pertenecen a Dios, quien prometió morar en este templo nuevo. Dios mismo era el proveedor del esplendor del templo. O sea, lo que hacía glorioso, lo que hacía esplendoroso al templo era la presencia misma de Dios. Entonces, el profeta le dice: va a venir el deseado de todas las naciones, va a venir el deseado de toda la gente, va a hacer temblar todos los reinos, Él va a sacudir todo, y entonces Dios va a enviar al deseado, aquel al que ustedes esperan, al Mesías, al príncipe, al libertador de su pueblo. Entonces yo me imagino que eso llenó de ánimo a todo el pueblo. Ageo y Zacarías llevaron este mensaje para asegurarle que su fe tendría rica recompensa y que la palabra de Dios acerca de la gloria futura del templo, cuyos muros se estaban levantando, no dejaría de cumplirse. En este mismo edificio se vería vencido el plazo, el deseado de toda la gente, como maestro y salvador de la humanidad. Allí llegaría el Señor, allí en el atrio exterior serían hechos los milagros que Jesús haría. Y esa gloria de Dios que resplandecería allí en el templo, se vería allí cuando estuviera en la humanidad el Dios encarnado en aquel templo. Su gloria resplandecería porque Él era la luz de los hombres. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y entonces el resplandor de ese templo sería mayor que la gloria del templo anterior. Porque este templo sería honrado con la presencia de Jesús en la carne. En realidad la presencia de Cristo hizo que la gloria del templo nuevo fuera mayor que la del templo de Salomón. Y así fue, cuando llegó el deseo de toda la gente, la gloria del segundo templo fue más esplendorosa que la del primero. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día jueves con el tema que es el anillo de sellar de Dios. Muy bien, en este día, la lección del día jueves es una lección bien profunda con mucho simbolismo. De hecho, se refiere a la existencia de aquel día, como dice Ageo capítulo 2 versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré
te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Es interesante notar que el libro, o mejor dicho, el nombre del profeta Ageo significa técnicamente, literalmente, un día festivo o festivo. Pero en el caso de Zorobabel, el significado de su nombre es bien interesante porque significa nacido en Babilonia. En otras palabras, nacido en Babilonia significa alguien que fue esparcido o deportado hacia Babilonia. Pero me llama grandemente la atención y me maravilla meditar en la palabra de Dios, porque dice así: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Zorobabel era un esparcido, nacido en Babilonia, aunque técnicamente no era babilónico. Él fue llamado de Babilonia para cumplir una misión especial. De Babilonia salieron más o menos como 50,000 personas, y entre las 50,000 personas estaba Zorobabel. Zorobabel era nieto del rey Joaquín y heredero legítimo del trono de David después del exilio babilónico. Sirvió como gobernador de Judá bajo el rey persa Darío el Grande y fue la fuerza motora detrás de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, ¿por qué se llama este día la lección el anillo de sellar? Un anillo era hecho de oro, era hecho de plata o era hecho de bronce, y se usaba, algunas veces se usaba en la mano para sellar. Un sello era algo como algo de aprobado, era un sello que lo utilizaba la realeza como señal de autoridad. En otras palabras, Zorobabel tenía la autoridad, era el ejemplo perfecto de aquel esparcido que había sido llamado de Babilonia para tener autoridad y reconstruir el templo. En otras palabras, él había sido elegido, así como Jesucristo. Él era prácticamente un símbolo. Sigo leyendo. Los escritores bíblicos inspirados de los evangelios apuntan a la persona y al ministerio de Jesucristo, tanto hijo de David como de Zorobabel, como el cumplimiento final de todas las promesas mesiánicas que se encuentran en la Biblia. En otras palabras, cuando dice Zorobabel, te tomaré y te pondré como sello o como anillo, es como que te está poniendo de ejemplo para dar testimonio. Y esto fue lo que pasó con Zorobabel. Dios advirtió de la venidera destrucción del reino y las naciones durante el día del juicio de Dios. Pero el mismo día dijo el profeta, el siervo del Señor realizará la obra de salvación designada por Dios. El pueblo que salió de Egipto y llegó a Judá a reconstruir el templo, estaban en tiempos angustiosos, pero había algo especial en ese nuevo templo que no tendría mucha vistosidad. Ahí vendría la presencia de Dios, ahí vendría prácticamente la bendición, y que tuviera la presencia de Dios era la salvación. El anillo de sangre real, el sello de sangre real, era realmente Jesucristo. Y Zorobabel no era más que un símbolo de realeza, de autoridad, alguien que había sido elegido de sangre real para hacer el anillo de sellar. Tú eres realmente un hijo de Dios, tú has sido sellado con el Espíritu de Dios. Yo he sido sellado con el Espíritu de Dios y tenemos ese distintivo. El sello algunas veces lo llevaban colgado aquí en el pecho como símbolo de autoridad. Tú llevas a Jesucristo y tienes la autoridad del poder del cielo, porque nada os será imposible, dice la Biblia. Concluyamos la lección de esta semana, terminemos de recibir la bendición con esta lección, la cual se ha llamado prácticamente una bendición para nosotros en esta semana. Las primeras cosas primero. Terminemos con esta lección y recibamos nuestra bendición. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, las primeras cosas primero, nos enseñó cosas muy impresionantes que nos pueden ayudar a prosperar tanto espiritualmente como materialmente. Y en esta semana quiero dejarles realmente esa pregunta en sus mentes y me gustaría recibir sus mejores respuestas. Ciertamente, si te gustó esta lección, por favor, deja tu comentario allá abajo. Ponle like o suscríbete
al canal de mi escuela sabática. Leo literalmente: aún en esa hora sombría había esperanza para los que confiaban en Dios. Los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. Eso es lo que estaba enfrentando el pueblo de Dios. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. Aunque el segundo templo no estaba recubierto de oro, fue más esplendoroso porque recibió la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. La lección, las primeras cosas primero, nos enseñó cosas maravillosas. Por ejemplo, esta semana aprendimos lo que el profeta le dijo al pueblo, al líder y a los sacerdotes: meditad sobre vuestros caminos. Siembran mucho y cosechan poco. ¿Por qué tenemos pocos resultados? Hay que meditar sobre nuestros caminos. También estudiamos el tema número 2, este concepto, la mayor promesa de Dios. ¿Cuál es la mayor promesa de Dios? Si no es la presencia de Dios con nosotros a través de su Espíritu. Dios está con nosotros y esa seguridad, esa garantía del sello de Dios en nuestro corazón, en la presencia de su Espíritu, nos da seguridad y confianza de que Dios estará siempre con nosotros. ¿Y qué diremos del tema número 3? En él descubrimos que no tenemos que tener miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Él es el que tiene el poder, Él es el creador, Él es el sustentador de todo lo que vive y se mueve. Y también disfrutamos de la lección o del tema número 4, el deseado de todas las naciones. Nos dimos cuenta que el primer templo no sobrepasó la gloria del segundo templo. ¿Por qué? Porque en el segundo templo Jesucristo estuvo en él. Y aprendimos también o disfrutamos del concepto número 5, el anillo del sello de Dios. Nos dimos cuenta que Zorobabel era un símbolo. En tiempos angustiosos, él fue un sello, él fue un anillo, el cual era un ejemplo. Él era prácticamente llamado de Egipto para reconstruir las ruinas del templo y toda la obra del Señor. Y quiero nuevamente dejarte la pregunta de esta semana. Pero recuerda, si te gustó esta lección, ponle like, haz tu comentario o suscríbete. Y el tema número 5, el anillo de sellar de Dios. Nos dimos cuenta que Zorobabel era un símbolo de aquel que fue llamado de Egipto. Jesucristo fue llamado de Egipto, como dice la palabra: de Egipto llamé a mi hijo. Y él tenía el sello real con el cual él tenía la garantía que venía de la descendencia de sangre real para ser el que comandara la reconstrucción de aquel templo que había sido destruido producto de la desobediencia del pueblo de Dios. En este día fue un día muy especial porque había tiempos de angustia. La gente había regresado de la cautividad donde estaban ellos prácticamente en el exilio y habían sido deportados a su misma nación. Y en tiempos angustiosos empezaron a reconstruir el templo. Se desenfocaron, empezaron a construir casas y a afanarse. Pero el profeta les dijo: hey, mediten en sus caminos. Recuerden que es primero Dios. Ese es el orden de prioridad. Las primeras cosas primero. Dios primero, la familia después, el trabajo y después todas las cosas vendrán por añadidura. Y quiero dejarles la pregunta de esta semana. Pero recuerden, si les gustó esta lección, por favor deja tu comentario. Ponle like, suscríbete a nuestro canal y, ¿por qué no?, comparte esta lección. Y esta es la pregunta de esta semana. ¿Quiere Dios que prosperemos nosotros materialmente, verdaderamente? ¿En realidad Dios quiere que tú y yo prosperemos en esta vida? ¿Sí o no? Y si tu respuesta es sí, ponme por qué. Y si tu respuesta es no, ponme por qué no.
Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con la lección número 11, que su tema es Visiones de Esperanza. Estaremos estudiando al profeta Zacarías. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.